Bueno, tiene los datos, Vianey, del Papa. Después de dos fumatas negras. Sí. Fueron dos. Dos No, negras. fueron cuatro Yo votaciones. entendí que fueron tres. Tres negras. Bueno, ahí se fumó ya duro. Fue en una cuarta vuelta. Sí. Fue en la cuarta vuelta, entonces. De hecho, los papas tuvieron que salir a comer varias veces porque... pa' pensar Fue bien, una cuarta papel. vuelta, pero nada más 2 días, fue rápido. Pobres viejos encerrados. Caramba. De las últimas 10 escogencias, no se ha Sí. seleccionado uno en una primera fumata. Siempre han sido. Siempre se Desde 5 hacia necesitan abajo. fumatas extras, ¿verdad? Sí. Claro, Para que además. el cónclave se pongan de acuerdo Sí. y con las 2/3 partes de los cardenales presentes, entonces se escoge el nuevo papa. Después Sí. de la fumata blanca, habemos papa. Y qué interesante la escogencia de este papa. Tú decías, María Cristina, que tiene descendencia, varias descendencias. Bueno, él nació en Chicago, Estados Sí. Unidos, en el 1955, pero es hijo de padre francés, madre española y tiene la nacionalidad peruana porque Dios. ahí permaneció 40 años. Vendría siendo entonces americano, franco-peruano. Y latinoamericano, Latinoamericano. también. Wow. Tú sabes que Todas las bien. nacionalidades. Tiene El un Papa- ciudadano del mundo. Sí. El Papa León XIV, que ya dio un mensaje en español, porque el hombre se siente peruano. Fíjate qué cosa más, miren qué cosa más terrible, un papa argentino, y por lo menos este es estadounidense, pero se nacionalizó peruano. Bueno, pero ambos son americanos, que es lo importante, y el porque el primer continente Claro, americano sí, nos americano. pertenece a todos. Americano. Exacto, se ha quedado, Radio Se ha Rita quedado está en América. brillante. Claro Sí, que sí, sí, yo sí. soy una Se ha persona quedado en política. América los últimos dos Impresionante. papas, y el primer papa estadounidense. Ciertamente. Eso no es fortuito en un momento donde el presidente Donald Trump ha estado empeñado en que América vuelva a ser para los americanos. Ajá. Sí. La doctrina ¿Y tú Monroe. entiendes que eso tiene que ver? No, Tiene pero que a ti ver te gusta, que- a ti te gusta ligar temas. Tiene que ver que Donald Ay, Trump, Dios no, mío. todos sabemos que Donald Trump, Sí. ese bolígrafo de Donald Trump no ha cesado. No ha Pero que cesado. Donald firma- Trump no es católico, que Donald Trump es católico. No, Eso habría- Donald Trump es protestante. Habría que ver porque, bueno, creo que el último presidente católico fue John Fitzgerald Kennedy, Sí. que era católico. Y Sí, y porque son católico irlandeses de comprometido. origen. Pero de- según de- tengo entendido, Sí. la visión de este Papa, personas que han buscado más información que yo sobre él, dista mucho del pensamiento de Donald Trump. O Claro. sea, que aunque sea norteamericano, no se lo podemos apuntar como un triunfo a él, porque sería una persona que iría totalmente en contra, y tengo entendido que es alguien pro inmigrante Claro, debido a se sus mismos parece orígenes. al Papa anterior. Exactamente. Pero primero que es un papa, si nos vamos a buscar las corrientes, hay dos. Una, o es conservador o es progresista. Este papa se inclina más a la corriente del progresismo. Sí. Dicen incluso, Era- Julio, que él tiene de ambas facciones, conservador y también es un poco reformador. Sí. Es del centro, Él entonces. es- Sí, dicen que baila definido. entre los obispos del sur y del norte, Sí. que de hecho tenían diferencias con el Papa Francisco, y él fue una persona que el Papa Francisco en su momento sugirió de manera sutil, aunque no tuvo un nombre muy sonoro. Eso- él, de hecho, tenía vínculos con el Papa fallecido Francisco, y dentro de la misión que le tocó dentro de la iglesia fue el tema de liderar los obispos de la iglesia católica, que deben superar el número Como el unos ministro de la 5.000. presidencia, puedo decir. De hecho, dentro de ese Sí. listado del comentario que hice ayer, yo tenía ese papa y yo lo obvié. No lo obvié porque él estuvo nombrado entre los favoritos, pero lo obvié porque era un papa fuera de los medios de comunicación, no le gusta de entrevista, es muy bajo perfil. Sí, pero Es muy bajo perfil. la escogencia de este papa da espacio Ajá. a la interpretación de algunas casualidades o coincidencias. Además de que era una persona de la cercanía del Papa Francisco, hay que recordar que la última audiencia pública que tuvo el Papa Francisco fue precisamente con el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, lo que puede entonces llevar a intuir que pudo haber quizás alguna sugerencia, motivación, lobismo de parte del segundo hombre más importante en términos jerárquicos en materia electoral de los Estados Unidos. Y con la elección de un papa de Nueva York, el primero de ahí, también eso como que da espacio a interpretar algunas acciones en el entorno del cónclave
De Claro. Chicago, es Sí. de Chicago. De hecho, mucha gente ha comentado en las redes sociales que quizás la ropa que utilizó Donald Trump mediante inteligencia artificial, vestido de papa, sugería que el papa iba a ser estadounidense. Ya Pero eso yo son creo historia que conspiranoica. los intereses que se mueven en el Vaticano son muy fuertes. Ahí hay un lobby muy duro, un lobby que realmente tiene mucha influencia y que toma decisiones. Incluso algo que se criticó fue que cuando el Papa Francisco se enfermó, se hizo una reunión que el Papa luego comentó para que se hablara de un futuro sustituto de Francisco. Aquí lo más importante es que este Papa es cercano a Latinoamérica. Le dicen el Papa experto en Latinoamérica. Él era el responsable de dar seguimiento a todos los obispos de Latinoamérica y ese es su mayor expertise. Y creo que también puede ser un puente entre las relaciones con el mundo, entre Donald Trump y todos los problemas que están suscitando. Creo que Donald Trump se ha sentido muy bien, así lo manifestó a través de un tweet de la red social X, como se llama, diciendo que está muy contento con esta escogencia y que desea reunirse pronto con León XIV. Es decir, que ahí hay una puerta abierta para la comunicación que en este mundo donde ahora mismo no hay como una cabeza que centre los temas globales con una mediación, pues quizás este papa de nombre Robert Francis Prevost, que es Francisco, Robert Francisco, casualmente se llama como el anterior papa, puede quizás ser una voz que pueda unificar los diferentes criterios que ahora mismo tienen al Bueno, mundo. yo- Una yo- forma de uno darse cuenta, Claudia, iba a decir No, que iba a decir que yo no deposito tanta, vamos a decir, tanta esperanza o tanto tema con el asunto papal, porque yo veo la figura del Papa, bueno, evidentemente Francisco, el Papa Francisco era una persona que hizo un antes y un después y tenía posiciones bastante progresistas respecto a una institución que venía siendo, pues, con temas tradicionales muy distantes a lo que es la evolución social que hay hasta el momento. Pero yo creo que los papas hacen hasta un punto. Los temas políticos de alguna manera u otra no se salen de las manos. Como que Claro. yo no veo la elección del papa como un tema que ayuda al mundo ni nada de eso. Yo respeto y espero y qué bueno que siguen en Latinoamérica y siguen en América porque todavía aquí es que se concentra la mayoría de los fieles y la iglesia no es tonta. La iglesia sabe muy bien de marketing y sabe perfectamente que a sus fieles tienen que mantenerlo porque en Latinoamérica está creciendo también el protestantismo y también hay algunas células ya de la iglesia musulmana. Entonces eso de alguna manera u otra también mantiene y le da fuerza a la mayoría de fieles que tiene Sé que es en que esta área. esta noticia es reciente, está en caliente y en la medida irán fluyendo las cosas. Pero tú sabes que los papas tienen esa facultad de autodenominarse el nombre que consideren. Sí. ¿Verdad? Entonces, él escogió León 14. León XIV. León XIV, habría que saber cuáles son las razones, porque ahí desde un León I Al 13. hasta un Ya 13. Leonel tiene un tocayo en Y el... entonces ¿Verdad? y la Ahorita dicen característica hasta en el papado y tenemos cuando- representantes. porque pero en el interpretando, fondo, ¿verdad? en el fondo ellos Coño. están plasmando la visión que quieren de su gestión a través de estos nombres. Ujú. Y cuando uno hurga acerca de los leones, por lo menos el último, el más reciente antes de él, era una de sus principales visiones era vincular la fe con la ciencia. Y fue uno de los principales promotores de la escolástica al estilo Santo Tomás de Aquino. Es decir, fue como implementar en la mayoría de las escuelas católicas esa enseñanza que parte de la filosofía de Santo Tomás de Aquino, de vincular la ciencia con la fe, no separarla. Ustedes saben que gran parte de los problemas que está teniendo la iglesia es que se está distanciando, o sea, se está divorciando de unos temas relacionados con la ciencia. Y cuando uno se va y profundiza en el tema de Santo Tomás de Aquino, y sobre todo con su momento, la filosofía de Aristóteles, Sí. él decía, pero en vez de negar a Aristóteles, vamos a asumirlo y a cristianizar sus ideas y asumirlas como nuestras. Entonces, a partir de ahí, este papa, el antecesor, en todas las escuelas que nosotros incluso
vivimos eso, todos los que tuvimos formación de alguna forma desde la católica, sabemos la influencia que lleva en cada uno de nosotros ese tipo de enseñanza, por lo cual difiero esa parte con Claudia Rita. No es solamente la visión de la religión, es que la iglesia es parte de la cultura del mundo y lo hace a través de la educación y a través de una serie de enseñanzas, lo cual contribuye a forjar esa cultura más allá de una religión. Mira, yo creo que ambos tienen su parte de razón. Coincido con Claudia en que comparado con el poder político es poco tal vez lo que se puede entender que hace un papa o que hace la iglesia, porque no es necesariamente quien toma decisiones y pues se escapa de sus manos cualquier tipo de acción de índole gubernamental, de políticas públicas y demás, porque no es quien las ejerce. Sin embargo, hasta cierto punto le doy también la razón a Julio Ernesto. Yo tenía un profesor, por cierto, en un colegio católico del cual me gradué, hice mis últimos 2 años del bachillerato ahí, el Colegio Santo Tomás de Aquino, de la Pucamaima, que ya no existe, pero era un excelente colegio. Y recuerdo mi profesor Juan Ramón de español que me decía, usted podrá criticarle lo que sea a la iglesia, era un hombre muy brillante, pero en todos los momentos de dificultad de este país, ahí está la iglesia intercediendo, mediando y resolviendo conflictos. Y recordemos que don Agripino Núñez Collado, que en paz descanse, usted puede criticarle lo que sea de su vida, de su impronta, de su gestión, pero fue el gran mediador de la República Dominicana. Yo tengo muchas diferencias con la Iglesia Católica en muchos temas. Sin embargo, entiendo que porque algunas cosas no se hagan como yo quisiera, nadie tiene que robarme mi derecho a creer en Dios y a practicar la fe. ¿No estamos de acuerdo en las causales? Bueno, no estamos de acuerdo en las causales, pero estamos de acuerdo en muchos aspectos de cómo debe organizarse hasta cierto punto a la sociedad. No estoy de acuerdo con que las mujeres no accedan a ciertas posiciones en la iglesia y que se adoctrine como que la mujer tiene que estar majá por debajo. No, en eso no estoy de acuerdo. Ahora, en que la familia debe preservarse, en que hay ciertas costumbres que deben llevarse, creo que hay que mediar un poco entre lo que nosotros creemos, y lo digo por mi caso, y lo que se entiende una posición a rajatabla de la iglesia. Y sí hay que reconocerle, ya para terminar, que aunque no ejercen el poder político, son un poder. Y son un poder importante y deberían ejercer ese poder de una forma cada vez más a tono con lo que quiere la gente, que fue lo que hizo el Papa Francisco y lo que esperamos que haga este Papa. Lo que hemos observado es que vamos a tener una iglesia católica, como se vio en los años de Francisco, durante 12 años, menos espiritual y más social, más vinculada al acontecer diario. ¿Qué siente la gente? ¿Qué quiere la gente? ¿Qué padece? Y cómo ayudarle. Y es en lo que siento que el episcopado de Santo Domingo, al que de algún modo estamos suscritos por razones de vinculación directa y el gran poder que ejercen en el Estado Dominicano, deberían mirar al Vaticano un poquito y dejarse influenciar a los fines de que los obispos salgan de nuevo a las calles y, como lo hizo San Francisco de Asís, predicar con el ejemplo. Tú sabes que Pero yo mira, estaba pensando en para eso hacer un trabajo hacia afuera, justo, para hacer ese trabajo hacia afuera, también es indispensable tú tener primero la casa en orden, porque en el caso de Francisco, él sí pudo lograr por su forma un liderazgo, o sea, tipo carismático, que le llegaba a la gente, pero ese Papa Francisco no supo lidiar con los problemas internos de la iglesia, entonces incluso hasta la dividió, o sea, es algo que mucha gente no se atreve a meterse en eso, pero en el caso nuestro, nosotros en estos momentos tenemos la iglesia dividida. ¿Tú crees? En el país. La iglesia está dividida. Es que yo veo que aquí la gente interpreta las cosas como la iglesia quiere está también, dividida. porque yo vi en el proceso de lo que fue el Papa Francisco, aquí en República Dominicana, en el cuerpo de lo que es el catolicismo respecto también al tema educativo y al tema de la tolerancia, yo no vi ningún avance. Es al revés. La ciudadanía
No, que me encanta lo que dijo el Papa Francisco de tal y cual, pero adoptar como práctica la apertura, la tolerancia, el tema de la ¿cómo se llama? La solidaridad que tenía el Papa Francisco. Más lo hacíamos las personas que o más lo admirábamos y le dábamos seguimiento a ese tipo de cosas, las personas que no somos practicantes religiosas, que los religiosos como tal, porque al contrario, aquí la iglesia se ha pasado todos estos años, no la iglesia, vamos a decir los fieles, se han pasado todo este tiempo queriéndole decir, o sea, dividiendo a la gente, tratándote, si tú no haces una cosa como ellos piensan, de una vez etiquetándote, diciéndote asesina, o sea, una serie de cosas que realmente que tú nunca viste el Papa Francisco hacerlo. Bueno, señores, con esta elección el día de hoy, que sin lugar a dudas el mundo estuvo muy atento a todo esto. Fíjense la importancia del catolicismo en estos momentos en el mundo. Pero todo ocurre porque yo creo que cuando el Papa es recién nombrado, recién electo, el hecho de él decidir qué nombre ponerse manda un mensaje. El Papa Francisco se puso el nombre en honor a San Francisco de Asís por ser un hombre que era un hombre comprometido con el catolicismo, pero a la vez vivía de una manera humilde, mandando un mensaje de que no hay que hacer opulencia, un número de cosas. Ahora, el Papa León XIV, él sucede a León XIII, que muere en el 1903. Sí. Que en esa época los papas se manejaban de una manera muy tradicional. Ya los papas con más ideas revolucionarias y sobre todo para cambiar algunas cosas en la iglesia fueron surgiendo más adelante. Ahora, también nada es fortuito y el hecho de ser el primer papa estadounidense. Sí. ¿Qué pasó? Aquí mismo se habló que parte de la elección del Papa Francisco es porque se quería fidelizar la presencia del catolicismo en América. Ahora, la elección de este Papa estadounidense es también para continuar con esa fidelización. Estamos hablando que el catolicismo en el mundo, somos cerca de 8.000 millones de ciudadanos. El catolicismo tiene más de 1.400 millones de fieles. Por ahí anda, sí. Ahora, ¿qué pasa? La Iglesia Católica, sin lugar a dudas, que viene ganando un espacio importante. Muchos países que son potencia, su religión oficial es la Iglesia Católica. Sin embargo, la primera potencia del mundo, su religión oficial es el protestantismo. Y la Iglesia Católica está en segundo lugar. De hecho, que de los últimos años, no sé si ha existido otro, el único presidente estadounidense católico era John Fitzgerald Kennedy. Sí mismo. Bueno, señores, vamos a... porque las tendencias siguen y hay otras informaciones. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para entonces retornar con una información que tiene Vianey para compartir con todos ustedes.